El otro día, mirando una de mis películas favoritas de Tarantino, Pulp Fiction, no pude dejar de notar cómo la escena del maletín me hacía recordar a algo. No era la primera vez que me pasaba, sin embargo no paraba de decirme a mí mismo, esto yo lo vi en otro lugar. Para aquellos que viven en una especie de isla remota y no saben a qué me estoy refiriendo, hablo del misterioso maletín brillante que en distintas oportunidades abren los personajes de tal aclamada película. Lo interesante del asunto es que todos parecen quedar completamente maravillados por el contenido del mismo, lo que despierta una enorme curiosidad en el espectador que no puede esperar a que el contenido de este maletín sea revelado hacia el final de la película. Cosa que nunca ocurre. Y así nace uno de los misterios más grandes del cine. ¿Qué mierda hay en el maletín de Pulp Fiction? Ahora bien, regresando a mis pensamientos. No podía dejar de pensar que eso ya lo había visto en otro lugar, hasta que finalmente encontré la respuesta. El misterioso maletín se parecía mucho a la misteriosa, valga la redundancia, pintura en la película Rock'n'Rolla dirigida por Guy Ritchie. En esta película bastante menos conocida que Pulp Fiction, el director había utilizado un recurso similar al del maletín, pero en esta oportunidad era una pintura la cual en ningún momento se nos deja apreciar, pero que por algún motivo parece dejar completamente cautivado a todo aquel que la vea, al punto de que los personajes están dispuestos incluso a matar con el fin de apoderarse de tan hipnotizante pintura. Fue al darme cuenta de todo esto que recordé un término cinematográfico acuñado, o al menos popularizado, por uno de los más grandes genios de la historia del cine, Alfred Hitchcock, el MacGuffin. Ojo, dije McGuffin y no McMuffin, no piensen en McDonald's. Según nuestro amigo y director Cachetón, un MacGuffin es una especie de objeto, o una persona, o un objeto más abstracto que motiva a los personajes de una historia a entrar en acción y avanzar en la trama. Uno de los ejemplos más claros y sencillos de un MacGuffin es el Santo Grial que busca el Rey Arturo. Este recurso es harto utilizado tanto en la literatura como en el cine y parecería tener, para mi entender, dos funciones principales. En primer lugar, permite que la trama avance, dado que en la mayoría de los casos este MacGuffin es el motivante a que los personajes se adentren en la historia. Incluso directores como George Lucas argumentan que R2-D2 cumple la función de un MacGuffin en la trama de Star Wars. Pero los ejemplos son varios. Además de los ya mencionados maletines y pinturas, podemos pensar, por ejemplo, en El Soldado Ryan, en la aclamada película de Steven Spielberg. En este caso, el rescatar al soldado, que se nos muestra como alguien abstracto que no sabemos quién es, representa el motor que impulsa a los personajes a adentrarse en una especie de misión suicida en territorio asediado por los nazis. Como segunda función del MacGuffin tenemos que busca llamar a la curiosidad del espectador. Queremos saber ¿qué es esto que tanto motiva a los personajes? ¿Cuál es la imponente imagen plasmada en la pintura? ¿Cuál es el contenido de ese maletín que brilla con tanta intensidad? ¿Quién será este tal Ryan? Todo esto nos deja totalmente enganchados a la historia, deseosos por ver la luz al final del túnel. En algunas oportunidades esta nos es revelada, como en el caso por ejemplo del Soldado Ryan, que se nos dice finalmente quién es, o para tomar un caso más cómico, el de Doug en la película ¿Qué pasó ayer? Pero en otros casos este MacGuffin se nos deja completamente inconcluso, despertando un sinfín de conjeturas sobre el qué será. Un ejemplo de esto podría ser la pata de conejo en Misión Imposible 3, un supuesto artefacto capaz de erradicar la vida como la conocemos, pero que en ningún momento se nos revela qué realmente es este objeto, qué es la pata de conejo. En fin, no hay que darle demasiadas vueltas a esto de los MacGuffin, solo recordar que los directores son unos malditos hijos que les encanta generarnos expectativas para que no se nos ocurra mover el culo de enfrente de la pantalla por 2 horas y media más o menos. Y los amamos por eso. ¿No me creen? En una entrevista Tarantino dijo que ni él sabía qué había dentro de ese misterioso maletín.